Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, apasionados por la rinoplastía. Bienvenidos a este live. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes, apasionados de la rinoplastía. Hoy hablaremos de la cicatrización y de las sinequias nasales. En sí, el tema de la plática es sinequias nasales y cicatrización en rinoplastía. Vamos a hablar de un tema interesante, les digo, cicatrización y sinequias nasales en rinoplastía. Importante, al final del live les voy a dar algunas pautas, algunos principios básicos para cuidar de las heridas. A veces no siempre en rinoplastía, sino heridas en general. Algunos principios que les puedan ayudar a mantener sus heridas limpias y con una cicatrización adecuada. Muy bien, vamos a empezar de lleno, ya que el tiempo es corto. Primero, quisiera tomar en cuenta algo importante en cuanto a la cicatrización en una rinoplastía. La cicatrización es un proceso crítico, importantísimo en el resultado final de una rinoplastía. Podemos tener muchos factores que también contribuyen, pero creo que la cicatrización o el de la manera en que un paciente cicatriza las heridas en una rinoplastía es un factor importantísimo en cómo va a ser el resultado al final. ¿Qué contribuye para tener una buena cicatrización después de una cirugía? Primeramente, consideramos el proceso de la técnica. La técnica del cirujano es importantísima para que al final el resultado de la rinoplastía sea el adecuado, o la cicatrización sea el adecuado. Si son técnicas de rinoplastía básicas o avanzadas, dependiendo de cada caso en particular, recuerden, cada nariz es diferente y cada nariz conllevará técnicas diferentes. Parte de los factores que van a involucrarse en la cicatrización de una rinoplastía va a ser el tipo de técnica a emplear en cada caso. Otro factor importante son los factores genéticos. Ya hemos hablado al respecto en ese tema. Depende mucho de la genética de cada paciente para desarrollar buenas cicatrices o malas cicatrices. Hay pacientes que están predispuestos de manera genética a desarrollar cicatrices queloides, cicatrices hipertróficas, a tener retardo en la cicatrización o a desarrollar mucha inflamación. Estos factores pueden ser genéticos y pueden influir de manera directa en cómo cicatriza una herida. Entonces también hay que tomarlo en cuenta para tener un resultado final a la cicatrización. El tipo de cirugía también interfiere mucho. No es lo mismo una cirugía de revisión a una cirugía primaria. ¿Qué significa esto? Una cirugía primaria significa aquella que es una rinoplastía que se opera por primera vez. Una cirugía de revisión es aquella que operamos por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, etcétera, lo cual evidentemente nos va a llevar a tener cicatrización anormal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo operar una nariz de primera vez con los tejidos suaves, por así llamarlos, no intervenidos previamente, a una cirugía donde ya los tejidos hayan sido intervenidos previamente. Recordemos, cuando operamos una rinoplastía secundaria, le llamamos a las que operamos ya de múltiples ocasiones, recordemos que hacemos incisiones y hacemos heridas sobre tejido que ya había cicatrizado previamente, y eso nos va a llevar a nueva cicatriz, a nueva inflamación, y esto nos puede llevar a tener cicatrices anormales después de una cirugía. En el caso de las revisiones también se debe tomar en cuenta. Enfermedades que tenga el paciente, enfermedades tales como la diabetes, por ejemplo, nos puede llevar a tener procesos de cicatrización no normales o retardados, y también la edad del paciente. No es lo mismo que un paciente sea joven y tenga una cirugía a un paciente que tenga más edad y tenga una cirugía. El proceso de cicatrización puede ser alterado en este tipo de personas también. Hábitos de las personas operadas, como el tabaquismo, por ejemplo. Menciono el tabaquismo porque es un factor importantísimo a la hora de guardar la cicatrización. El tabaquismo directamente afecta el proceso de cicatrización, por lo cual una persona que fume o está expuesta a alguien que fuma puede tener cicatrización anormal después de una cirugía. Recordemos, si una persona que fume previo a la cirugía, aunque deje de fumar a partir de la cirugía, tiene riesgo de presentar problemas de cicatrización por el tiempo que fumó previo a la cirugía. Importante, los cuidados después de la cirugía. De este tema hemos estado hablando mucho al respecto últimamente, los cuidados que se tengan después de la cirugía. Podemos tener una buena técnica quirúrgica, podemos tener buenos factores genéticos para desarrollar una buena cicatriz,
El tipo de cirugía puede ser primaria, puede ser un paciente sano, joven, pero si no se llevan adecuadamente los cuidados después de una cirugía, podemos tener problemas de cicatrización, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, importantísimo, además de todo lo que mencioné, que se sigan realmente y efectivamente los cuidados después de una cirugía para tener una mejor cicatrización. La cicatrización que se espera después de una hernoplastía es la habitual, la normal. De hecho, en la inmensa mayoría de pacientes que operamos, su cicatrización es normal y se lleva a cabo de manera ordinaria, pero desafortunadamente no siempre ocurre así. Como lo mencionamos siempre en nuestros videos, el riesgo de que haya alguna cicatrización anormal, una cicatrización retardada, es bajo, pero existe. Es decir, no es cero. Es un riesgo muy bajo, pero no cero. Siempre va a haber cierto riesgo de que alguna cicatriz no se forme adecuadamente. En cuanto a las cicatrices anormales, vamos a hablar un poquito de cicatrices anormales. Y no específicamente de la nariz, sino podemos hablar de cualquier tipo de herida en el cuerpo. Hay una clasificación de heridas anormales o de cicatrices anormales. Entre ellas está primero lo que es la cicatriz hipertrófica. La cicatriz hipertrófica se refiere a las cicatrices que son gruesas, pero que tienen la característica de no rebasar los bordes de las heridas. Es decir, solamente la cicatriz es un poco gruesa y listo. Eso le llamamos una cicatriz hipertrófica. En cambio, una cicatriz que le llamamos queloide, que es esa a la que todo el mundo le teme, la cicatrización queloide, es aquella que sí es una cicatriz gruesa, es una cicatriz grande, que puede formarse como una especie de tumor encima de una herida, y esta es la característica que la diferencia de una cicatriz hipertrófica, que es la cicatriz queloide. Efectivamente es gruesa, pero sí rebasa los bordes de las heridas y se pueden convertir en verdaderos tumores. Este tipo de cicatrización no es común en la cara, es prácticamente muy poco frecuente verla en la cara. Donde más se ve es en el pecho, en la espalda, en las extremidades. En la cara, el único lugar donde se forman cicatrices queloides es en el lóbulo auricular, en las orejas, es donde con más frecuencia podemos llegar a ver este tipo de cicatrización queloide. El resto de la cara prácticamente no se ve ese tipo de cicatrización, incluyendo la nariz. Otro tipo de cicatrización anormal, bueno, que se puede considerar como cicatrización anormal, es el retardo en la cicatrización. Esto lo vemos en la nariz muy frecuentemente, o más frecuentemente cuando hacemos resección o recorte de las alas nasales para disminuir el ancho de las alas. Ahí es cuando vemos que pudiera llegar a pasar que la cicatrización sea un poco más retardada. En general, casi nunca afecta el resultado final de la cirugía, solamente es un pequeño retardo, unos días más y sanan normalmente. La cicatrización se lleva a cabo de manera normal después de eso. Ahora vamos a hablar de otra parte de cicatrización, que son las sinequias. Las sinequias existen en cualquier parte del cuerpo, es un término que se usa para definir sinequias. Se puede significar una adherencia o una cicatriz que une a dos estructuras. En el caso de la nariz, esta ocurre dentro de la nariz. El término sinequias es empleado en varios campos de la medicina, es más usado en ginecología, pero también se puede utilizar en la nariz y nos referimos a ella como sinequias nasales. Como les comento, las sinequias nasales son adherencias, son cicatrices que se forman uniendo a dos estructuras. Y ahorita en la nariz, donde se pueden formar ese tipo de sinequias es en el interior, no en el exterior. En el exterior las sinequias no pueden verse, las sinequias solamente se ven en el interior de la nariz. ¿Y cómo las podemos ver? Las podemos ver mediante una visión, le llamamos endoscópica, que es meter una pequeña cámara, una cámara de 4 milímetros, a ver el interior de la nariz, y ahí es donde se ve las sinequias. Y la otra manera de verlas es mediante instrumentos que tenemos en el consultorio que se llaman rinoscopios, con los cuales y una luz podemos ver el interior de la nariz, y si hay una sinequia podemos verla de esta manera. ¿Cómo se forman? Les voy a mostrar una pequeña imagen para que vean más o menos cómo se forman. Ok, les voy a mostrar una imagen, más o menos esa es la imagen de la nariz. Cuando uno se asoma a la nariz, ya sea por visión endoscópica o a través de instrumentos como el rinoscopio, lo ideal es ver esto. En el centro, el tabique nasal, idealmente, como les comento, de manera recta, y los cornetes nasales a los lados, estos de acá. Esto es lo ideal. El tabique en el centro, recto, y a los lados los cornetes nasales.
Vean cómo en el espacio que hay entre el tabique nasal y los cornetes es el espacio que tenemos generalmente para poder respirar, para poder llevar a cabo la respiración de manera normal. Sin embargo, cuando ocurre una cicatrización anormal que llamamos sinequias, puede ocurrir la unión mediante una cicatriz entre el tabique nasal, que es este que está aquí, y los cornetes que están acá. Es decir, se forma una cicatriz que va a unir estas dos estructuras, el tabique y los cornetes, como lo vamos a poder ver acá. Aquí se forma una sinequia, es decir, una unión, una adherencia entre el cornete nasal y el tabique. Esta cicatriz le llamamos sinequia. Y esta es la manera de esquematizarlo, pero así se ve en una visión endoscópica. Es decir, cuando metemos una cámara y vemos la nariz por dentro, podemos llegar a ver esto: el tabique nasal de este lado y el cornete de este lado. Entre los dos, una unión, una banda fibrosa, una cicatriz que le llamamos sinequia. Las cicatrices de sinequia también tienen diferentes causas. Entre ellas, como lo mencionamos previamente en los factores que propician cicatrización, una de ellas es la técnica del cirujano, el tipo de técnica a emplear durante la cirugía, qué tanto llega a tener o a presentar inflamación en el paciente. La genética del paciente también influye mucho. Y otra cosa importante que ya mencionamos previamente, los cuidados que tenga el paciente. Mientras mejor se cuide su cirugía el paciente, mientras mejor siga las indicaciones, realice sus lavados, tome sus medicamentos, la posibilidad de que las sinequias nasales se formen es cada vez más baja. ¿Cómo se puede manifestar o cómo podemos saber si tenemos una sinequia nasal? Bueno, muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, cuando se forman este tipo de cicatrices anormales que son las sinequias, la mayoría de las veces ni siquiera se siente, es decir, son asintomáticas. El paciente puede tener una sinequia nasal y no percibirla, no darle ninguna molestia para nada, hasta que va a alguna consulta por algún especialista, ven su nariz por dentro y se dan cuenta que tiene esa cicatriz, pero nunca le dio molestias. Cuando son muy grandes las sinequias, cuando se llegan a formar y son de un tamaño considerable, pueden ya manifestarse con síntomas. ¿Cómo se pueden manifestar o cómo es lo más frecuente que llegan a manifestarse? Con obstrucción nasal o ligera nariz tapada. Pueden manifestarse de esa manera si la sinequia es muy grande. Y la otra es que la respiración puede ser ruidosa. Cuando el paciente duerme, cuando el paciente inspira o expira de manera más enérgica, puede haber cierto ruido o puede haber cierta sonido que sale de la nariz debido a la cicatriz que está en esa zona. ¿Cómo tratamos una sinequia? Primeramente, en caso de detectarla porque tenga síntomas o tenga un tamaño considerable, el tratamiento principal pues es quitarla. Es decir, cortar la sinequia. Aquí, a partir de que se corta la sinequia, se pueden desprender dos situaciones diferentes. Si la sinequia es muy pequeñita y se corta, y las estructuras que son el tabique y el cornete quedan suficientemente separados para no volverse a unir, se puede quedar así con algún tratamiento con medicamentos y con lavados. Pero si el tamaño de la sinequia es considerable, no se puede solamente cortar y ya, porque lo más seguro que ocurra es que se vuelvan a unir con la cicatriz. El gran problema con las sinequias es que tiene una recurrencia muy alta. Entonces, lo que se debe hacer ahí es cortar la sinequia también, pero dejar algún medio para que permanezcan separadas esas estructuras en lo que cicatrizan cada uno por su lado. Y lo que se utiliza ahí pues es un taponamiento nasal. Hay diferentes tipos de taponamiento, ya los hemos tratado en algunos videos anteriores, los tipos de taponamientos que podemos colocar, y la finalidad en este caso es, número uno, quitar la sinequia, cortarla y dejar un tapón en medio para que el tabique y el cornete permanezcan separados y cicatricen cada uno por su lado, para que cuando retiremos el tapón no se vuelvan a unir. Recordemos, esto es muy importante, las sinequias nasales, cuando tienen un tamaño considerable, tienen un problema muy importante, que es que tienen una alta recurrencia. A pesar de que uno las quite, se vuelven a hacer. Y bueno, como conclusiones de este tema, quisiera dar algunos puntos y al final la recomendación que les había prometido. Las alteraciones o cicatrizaciones anormales en la nariz son complicaciones conocidas de la rinoplastia. Son poco frecuentes, es decir, ocurren con muy poca frecuencia, es raro que ocurran, pero debemos saber que pueden ocurrir. Puede ocurrir una mala cicatrización en cualquier herida, no solamente en la nariz.
Cualquier herida que tengamos puede evolucionar con una mala cicatrización. Y para que esto no ocurra, yo lo recomendamos, y lo más importante es los cuidados después de una cirugía. Es posible que nuestra genética, enfermedades, edad, etcétera, propicien una mala cicatrización, pero esta estadística o esta posibilidad se va a ver disminuida mucho si llevamos unos cuidados adecuados después de la cirugía. En el caso específico de la nariz, como lo habíamos mencionado, medicamentos que tomemos o que prescriba su cirujano después de la cirugía, es importante aplicarlos de la manera correcta, y los lavados nasales, mantener su nariz limpia, mantener el interior de sus fosas nasales lo más limpio posible, va a hacer que la cicatrización sea la ideal. Y con esto prevenimos cicatrizaciones anormales y sobre todo dentro de la nariz, sinequias. Muy bien, como último punto vamos a mencionar lo que les comenté, las recomendaciones para que una herida tenga una cicatrización adecuada u óptima, ya sea en la nariz o en cualquier parte del cuerpo. Debemos de seguir 3 principios fundamentales. Primero, la herida debe estar limpia. Esto es más que son obviedades, pero debemos mencionar, la herida debe estar limpia, esto es para que no se contamine. La herida debe estar húmeda, esto es para que no se formen costras encima de la herida, y la herida debe permanecer sin costras. Son 3 principios fundamentales que van a ayudarnos a que cualquier herida en cualquier parte del cuerpo sane de la mejor manera posible. ¿Por qué? Vamos con la número 1. Pues, limpiar o mantener limpia una herida es muy obvio para que esta no se contamine o no se infecte, ya que si se llega a infectar una herida, esto va a alterar su cicatrización y va a llevarnos a una cicatrización anormal. Se debe permanecer húmeda la herida. La herida húmeda no va a formar costras. ¿Qué forma costras? La resequedad de las heridas. La resequedad de las heridas es la que forma las costras, y a diferencia de lo que muchas personas pueden llegar a pensar, cuando en la parte de superficie de una herida se forman costras, mucha gente piensa que esto ayuda a que cicatrice. Sin embargo, es totalmente mentira. Una costra encima de una cicatriz cubriéndola es justamente lo que hace que una cicatriz no sane adecuadamente. Una costra impide la buena cicatrización de las heridas. Entonces se debe permanecer húmeda para que no se formen costras, y si se llegan a formar costras, tenemos que retirar estas costras. Una herida debe permanecer sin costras, y esto la va a ayudar para que cicatrice de la mejor manera. Vamos a revisar algunas preguntas y con esto concluimos. Muchas gracias. Lo comentamos, aquí preguntan si hay cicatrización queloide en los lóbulos de las orejas o en la nariz. No, como lo comentamos, es realmente muy muy raro que haya alguna cicatriz queloide en la nariz. Eso yo no lo he visto personalmente. ¿Qué examen necesita para una cirugía? Bueno, eso lo comentamos en algunos videos que tenemos ahí en el canal de YouTube. Los invitamos al canal de YouTube para toda esta información que vemos acá, la vertimos después en el canal de YouTube. Entonces en el canal de YouTube pueden encontrar toda la información que tenemos para que puedan tomar, como les comento siempre, la mejor decisión si están pensando en realizar alguna cirugía. Los exámenes que necesitamos generalmente son exámenes normales preoperatorios, le llamamos, que son de sangre, en ayuno. Son los que necesitamos regularmente para llevar a cabo una cirugía. No necesitamos estudios muy sofisticados, muchas veces no necesitamos ni siquiera radiografías, tomografías, la mayor parte de las veces. Sin embargo, hay algunos casos especiales, sobre todo si son pacientes que tengan edad ya más avanzada, que tengan enfermedades como diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad, asma o alguna otra cosa, o que tengan algún otro problema funcional importante, ya les mandamos a hacer estudios ya más sofisticados o más complementarios, ¿no? Pero si es una persona joven, sana, sin ningún problema, estudios de sangre básicos son suficientes. Bien. Mira, vamos a ver una más y listo.
Ok, ¿en qué mes se detecta la fibrosis? La fibrosis es muy variable. Recordemos, primeramente el proceso de inflamación se lleva a cabo en la nariz. La inflamación aumenta de volumen en la nariz y después de eso, ya que la inflamación empieza a disminuir, el volumen empieza a bajar. La fibrosis es difícil saber o es difícil encontrarla dentro de las primeras semanas o meses de la cirugía. Yo generalmente les doy la oportunidad siempre. Hay que tratar de esperar a que el resultado final de la cirugía se lleve a cabo, que esto es, a los pacientes les digo, de 6 meses hasta un año, depende, cada paciente es diferente. Y después de eso, ya que consideremos que la inflamación ya no está, ya se resolvió, ya podemos hablar entonces de fibrosis, de callo óseo, de otras anormalidades en la cicatrización que pueden ocurrir y ya buscarles alguna solución. Recordemos en cuanto a la fibrosis es como una cicatriz, pero en el interior de los tejidos, en los tejidos internos, no es como la que vemos en la piel. Es un tipo de cicatriz, pero en el interior. Entonces es un tipo de cicatrización justamente anormal, pero en los tejidos internos. Pero no podemos verla, no podemos cerciorarnos de ella hasta que sepamos o hasta que estemos seguros de que el proceso de inflamación ya se resolvió. En caso de la nariz, de 6 meses hasta un año. Ya la última. La cicatrización puede afectar la forma del hueso, por ejemplo, si provoca una curvatura. Sí, claro. Ya lo mencionamos en un video de YouTube previo a lo que llamamos el callo óseo. Recuerden que el callo óseo es la cicatriz o la manera normal en que el hueso cicatriza. El hueso normalmente para cicatrizar forma lo que se llama un callo óseo. Pero lo normal es que con el paso de las semanas, de los meses, ese callo se vaya deshaciendo, el cuerpo lo vaya reabsorbiendo hasta que ya no quede nada. Lo anormal es que pasando los meses este callo pueda permanecer y quedarse ahí o incluso crecer más de lo que debe crecer un callo óseo normal. Es cuando consideramos o lo que llaman todos el callo óseo, ¿no? Que puede ser una jiba o un huesito salido remanente después de que el proceso de inflamación ya pasó, sigue ahí le podemos llamar como un callo óseo anormal y es cuando ya le damos algún tratamiento después de la cirugía. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho la atención. Ya esta semana ya tenemos la cirugía de nuestra primera ganadora de una rinoplastia sin costo. Ya pronto estaremos dándoles la información al respecto y para que estén al pendiente de la cirugía. Muchas gracias por su atención. Nos vemos después.